Damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar acá, Señor, reunidos. Señor, gracias por cada participante, por cada estudiante que está acá, Señor, porque está disponiendo su tiempo para aprender de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que lo que estemos haciendo el día de hoy sea para la honra tuya, Señor, y que quede sembrado en los corazones de cada uno de ellos, Señor. Hoy te lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno. Me gustaría que prendieran sus cámaras, porque es que no somos muchos y no nos vemos. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta nivelación. Vamos a tratar de tocar cositas claves de cada clase. Esperamos que puedan cogerle el hilo a cada clase de lo que hemos visto. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar con la primera clase. La primera clase, bueno, esta es la clase de cómo estudiar la Biblia, ¿listo? Bueno, la primera clase era qué era la Biblia. Entonces, sabemos que la Biblia es un libro que se compone de 66 libros y y que el tema principal de la Biblia es Cristo y su obra redentora. Cuando nosotros vemos la Biblia, vemos que desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento se habla de Jesucristo. Comenzamos desde Génesis colocando el planteamiento de cuándo iban a ser Jesús. Empezaron todas las profecías hasta que comenzamos en el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús, toda su obra, y termina en Apocalipsis donde ya vemos cuando Jesús va a regresar. O sea, la Biblia habla, es Cristo céntrica. ¿Listo? Eh, Hay tres cosas fundamentales que nosotros tenemos que tener claves para aprender a estudiar la Biblia. La Biblia, nosotros, porque estamos haciendo esta clase, lo que necesitamos es que ustedes aprendan a estudiar la Biblia, no como normalmente que hacemos, que cogemos y leemos un pasaje y lo que nos parece. Estas 9 clases que hemos tenido, la idea es que tengamos algo más estructurado para aprender a estudiar la Biblia. Entonces, en esto vamos a ver diferentes clases de estudios de la Biblia, cómo hacerlo. Aquí vamos a ver el más sencillo de todos, el que de pronto hacemos en nuestro devocional. ¿Listo? El primero es de cómo estudiar la Biblia, lo más sencillo. Los 3 pasos son: lo primero, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces, cuando hablamos qué dice la palabra de Dios, es coger textualmente y leer el párrafo o el capítulo, leerlo textualmente. Eso es lo que hacemos. Lo segundo que hacemos son 3. El segundo que hacemos es qué significa la palabra de Dios. Entonces ahí es donde nosotros cogemos el texto y empezamos a decir qué entendemos de lo que estamos leyendo. Entonces cogemos me llamó la atención esto, entonces lo subrayamos y empezamos a colocar las lecciones que me da ese texto. Y lo tercero es la aplicación personal. O sea, de lo que aprendí, que lo voy a aplicar a mi vida. ¿Qué fue lo que Dios me habló en ese párrafo? Y ese es el más sencillo de todos y es el que creo que todos hacemos, ¿cierto? Pero de pronto hay mucha gente que no hace devocional, sino que de pronto lee la palabra y nada más y ora. Pero ¿para qué sirve este bosquejo de esa forma? Nos sirve para que cuando nosotros hagamos nuestro devocional tengamos una palabra base para que oremos en base a lo que Dios nos habló. Cuando nosotros vemos la aplicación personal, uno dice, uy, sí, Señor, y necesito esto que tú me hablaste. Entonces, mi oración va a ser ¿qué? Edificada. Hay 2 cosas que quiero que de pronto no sé si lo han escuchado, es que cuando yo solamente oro y no tomo la palabra, soy una persona emocional. ¿Por qué? Porque hablo en mis emociones. Pero si yo de pronto solamente leo la palabra de Dios, me vuelvo una persona legalista. ¿Por qué? Porque las 2 cosas, la unión de las 2 cosas traen el equilibrio. Porque yo leo en base a una palabra, esa palabra entra a mi mente, luego a mi corazón, y es donde viene ¿qué? La transformación.
Porque la idea de todo lo que estamos haciendo es que la palabra se convierta en la verdad en nuestros corazones, que traiga esa convicción que nosotros necesitamos. Entonces, muchas veces la gente dice, no, es que yo leo la palabra, sí, pero no se ve cambios. Pero cuando uno ve cambios, cuando la estudia, cuando la absorbe y cómo la absorbe, cuando ora. Cuando yo he aprendido, la he meditado y coloco todos esos textos que me llamaron la atención o el versículo que Dios me dio en palabra rema y oro en base a eso, tiene que haber una ¿qué? Transformación. Entonces, el objetivo número uno de esto es que la Biblia nos transforme y que el devocional y este estudio, el más sencillo, en todo caso, haga algo especial. Y ese es un estudio sencillo, que es el que usamos para el devocional. ¿Listo? Esa fue más o menos nuestra primera clase. Vamos para la segunda clase. Mitad es el video, la diapositivas. La segunda clase era, ¿están tomando apuntes? Sí, Bueno, señora. sí, para que tengan una idea, igual al final no sé si ustedes saben que hay un cuestionario de guía para que ustedes estudien para hacer el examen. Entonces pónganle mucha atención porque acá hay cositas claves todas del examen. ¿Listo? Para que no estén perdidos. Bueno, lo segundo es, vamos a empezar a estudiar más minuciosamente que la palabra. O sea, estos ya son estudios más específicos. Entonces vamos a estudiar la que sigue, observación, lee selectivamente. Aquí vamos a coger la palabra, es observar. Hay 6 cosas. En la observación lo que nosotros queremos es encontrar más localizado cuando uno lee un libro, uno quiere ver cosas que a veces uno dice, no, pues que yo no entiendo nada de ese texto. Pero con esto que vamos a hacer, vamos a poder decir, uy, sí, puedo entender más el texto que estoy leyendo. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta 6 preguntas. ¿Cuáles son esas 6 preguntas? Eso se llama leer selectivamente. Entonces las 6 preguntas son, ¿quién? ¿Se alcanzan a leer ahí? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y qué? Conmigo. Entonces voy a hacer una explicación rápida. Si pueden sacar fotitos, pantallazos, esto es clave. ¿Listo? La que sigue. Entonces, ¿quién? Esto es para que cuando cojamos un texto, les voy a decir, bueno, voy a estudiar en base a eso y me voy a hacer esas preguntas y ahí me sale un estudio. Entonces, primero, el quién es enfocarse en las personas que participan en un pasaje. Entonces, yo voy a leer el texto y voy a mirar cuáles son los personajes principales. Entonces, de pronto dice Jesús y sus discípulos. Listo, ya tengo la primera. Entonces, ya me doy una idea. La que sigue. El qué. El qué es los diferentes enfoques dependiendo del pasaje. Entonces, yo miro si eso es una parábola, si es un libro histórico. Lo otro que vamos a mirar, ahí sí lo puedo contar, si es un mandamiento, una promesa, o de pronto tengo que consultar ciertas palabras en un diccionario. Entonces ahí me voy a enfocar en el pasaje para que yo pueda poderlo entender. ¿Listo? Entonces, si puedo decir ese texto con mis propias palabras. Entonces leí algo y lo pueda ¿qué? Contar. Ese es el qué. El que sigue. El dónde. En el donde, el que sigue mi tatis, en el donde es donde nos vamos a enfocar en los lugares, nos vamos a enfocar en los lugares geográficos, entonces vamos a mirar en qué ciudad es, en qué país, y bueno, nos vamos a ubicar. También ahí nos ubicamos en qué lugar, entonces fue en la casa, fue en el río, fue en una canoa. Entonces ahí nos va dando ¿qué? Un contexto más de la ubicación del pasaje. ¿Voy muy rápido? Bueno, seguimos. Ahora viene el cuándo. Ahí es donde nos enfocamos en las fechas, saber el día, la hora.
qué cosas estaban pasando en ese mismo pasaje y así nos ubicamos. Entonces dice en el periodo de Herodes, en el reinado tal, entonces nos vamos ubicando. ¿Listo? Ahí vamos en el cuándo. El que sigue, el por qué. En el por qué es buscar más profundo. Entonces es cuando nosotros miramos qué fue lo que pasó ahí. Nos vamos a concentrar en el pasaje más, en el pasaje. Vamos a mirar cuál fue la intención de ese pasaje. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó esa situación? Y vamos enrolando más. Y la última, que es y qué conmigo, es donde voy a decir, bueno, este pasaje, ¿en qué lo puedo aplicar? ¿Qué aprendí de ahí? Aparte de que de pronto Jesús le dijo a sus discípulos, estaban en un tiempo de pronto donde estaba mucha gente, de pronto estaban discutiendo o estaba sanando, ¿qué aplicación hay que en mi vida personal? Entonces, eso es lo que llamamos nosotros observación selectiva, donde vemos un pasaje y no entendemos como una y como que no le vemos qué significado. Entonces, yo puedo hacer ese estudio. ¿Quedó claro ahí? Fueron 6 preguntas. El Sí, que sigue, señora. ¿listo? Bueno, el que sigue. Yo sé que vamos con diferentes temas, pero por eso vamos con las divinas y cualquier cosa, colocan un mensajito. Bueno, esperemos que no. Bueno, en la tercera clase, la que sigue, es la clase de buscar cosas enfatizadas. Bueno, en buscar cosas enfatizadas es cuando nosotros queremos resaltar algo de la Biblia. No sé si mi tatis me coloca desde, bueno, en esas cosas enfatizadas vamos a mirar 2 cosas importantes, la cantidad de espacio y el orden. Así ya, gracias. Nosotros hacíamos miramos ese letrero de McDonald's y miramos, ¿ustedes qué ven ahí que resalta? Hay algo que resalta ahí, ¿cierto? Comida. No, sí, la comida sí, pero hay algo que resalta en el letrero. ¿Qué es? El anuncio. El Sí, precio, pero el La logo y el letra. valor. no, ¿qué resalta ahí de ese anuncio? ¿Ustedes El ven precio, logo? Lo que el dice logo y el valor, productos, ¿no? Espera una sola. A ver, Karil. el cuadrito que, el cuadrito que dice 4 productos por menos de 4 euros. Está Eso, resaltando. listo, ahí. Ese es el enfatizar. Esto pasa con la Biblia. Yo quiero enfatizar algo en la Biblia. Entonces, para enfatizar algo en la Biblia, aquí tenemos otro estudio. Se llama el curso, esa observación, busca cosas enfatizar. Vamos a enfatizar en algo. Entonces, ahí tenemos 2 cosas que son cantidad de espacio y el orden. La que sigue, mi cabeza. En cantidad de espacio, ¿qué vamos a buscar? Eventos detallados, seguimiento a personas y espacio dedicado a los temas. Esas 3 cosas van dentro de cantidad de espacio. ¿Y ahí qué vamos a estudiar? Si yo veo algo que me llama la atención, yo voy a empezar a buscar. Entonces yo, por ejemplo, veo que en ese texto hablan sobre sabiduría. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un estudio sobre sabiduría. Que yo quiero hacer un estudio sobre el diezmo. Entonces voy a buscar qué? Sobre el diezmo. Es cuando yo quiero enfatizar en algo que vi en un texto y yo digo, ay, no quiero estudiar acerca de eso. ¿Sí me hago entender? Eventos detallados, que yo quiero estudiar sobre los milagros de Jesús. Entonces busco qué? Todos los milagros de Jesús. Algo muy detallado. Algo que también vamos a ver ahí es el orden. Entonces, cuando queremos buscar por orden, entonces vamos a mirar qué fue primero.
Entonces, veo que en el texto cuando vemos a Jesús que está sanando, en ese mismo evento está sanando la hija de Jairo, está la mujer de flujo de sangre, y vamos a mirar qué fue primero. Entonces, voy a estudiar, no, es que Jesús primero iba en el camino, fue primero, vino Jairo, le habló, pero luego vino ¿qué? La mujer del flujo de sangre. Entonces como que yo veo algo que consecutivo. Entonces es una forma detallada de pronto ver los eventos, y eso es lo que llamamos nosotros ¿qué? Cosas enfatizadas, detallarme en detalles. Sí, que de pronto uno a veces no ve las cosas, pero cuando uno empieza a buscar, sí, en medio de la multitud viene el hombre que quiere que sane a su hija, pero en medio de ese milagro viene ¿qué? La mujer del flujo de sangre. Y ahí se la pasan como entre los dos eventos. Entonces, esa es una forma detallada de estudiar el orden de ¿qué? De las cosas. Entonces, ese era nuestra tercera clase, observación. Clase, observación. Bueno, la que sigue, ¿sí más o menos vamos claras? Bueno, la que sigue ese ya pasamos, Tati, seguimos con la otra clase. Vamos con la clase número 4. La clase número 4 es observación también, porque todo lo que estamos haciendo es de mirar, buscar cosas repetidas. ¿Listo? Y bueno, entonces en buscar cosas repetidas, yo quiero que leamos el pasaje que sigue, la siguiente mitad. Tenemos ahí un texto que es un salmo, que es el Salmo 136. ¿Sí lo alcanzan a leer? Dice así, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuál es la frase que se repite ahí en ese salmo? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es el que se repite? Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Cuando uno denota que en un texto repite la misma palabra o la misma frase, es porque es muy importante. Y aquí están resaltando que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. En ese texto se repite 26 veces. Y hablan de que cuando uno, secularmente hay un estudio que dice que para que uno tenga algo ya en la cabeza, una forma de enseñar, uno tiene que repetir un promedio de 15 a 20 veces para que quede algo en la memoria. Imagínense que uno ha leído 3 veces la Biblia o ni siquiera una. ¿Cómo creen que de pronto se nos va a quedar la palabra de Dios? Entonces imagínense, toca repetirlas ¿cuántas veces? De 15 a 20 veces. Por eso es que hay muchas palabras y muchos pasajes donde Dios nos repite las mismas cosas, es porque es muy importante. Por eso se llama eso cosas repetidas. En cosas repetidas también nosotros vamos a ver. ¿Cuántas que se repite? Espera que por ahí está un micrófono abierto. Bueno, ahí en cosas repetidas vamos a ver que hay 4 elementos que vamos a tener en cuenta para cuando queremos estudiar cosas repetidas. ¿Qué son? La que sigue, mi Tatis. Una, personajes. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos en el libro de los jueces, que hablan mucho de comparar reyes con la persona de Jeroboam. Y uno ve, muchos dicen que hizo lo malo como Jeroboam.
Y cuando repite en varios capítulos que lo comparan con Jeroboam, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿quién dice? ¿Quién dice algo? A ver, Marcela Parra. Estudiar qué dice Jeroboam y qué ¿Qué puede hizo, como... qué hizo Jeroboam para que uno pueda entender qué fue tan malo para que lo comparen con Jeroboam? Entonces, cuando uno ve un personaje que repite y repite, bueno, voy a estudiarlo o voy a buscar en la palabra de Dios donde se repite el mismo nombre y voy a buscar qué habla, ¿sí? Entonces, es una forma de ¿qué? De estudiar. Otra, la que sigue, incidentes. Cuando uno habla de incidentes, es cuando vemos textos de la Biblia que digamos el libro de jueces. En el libro de jueces hay cosas que se repiten, donde vemos el pecado, el juicio, el clamor, un juez, una restauración y un pecado. O sea, como que se repiten los mismos ciclos. Entonces ustedes ven, hizo lo malo como su padre Abraham y luego su hijo hizo lo mismo. Se da uno cuenta que puede hacer un estudio sobre eso porque todo ¿qué? Se repite. Hay cosas que son iguales y entonces se están repitiendo los mismos episodios con diferentes personajes, pero ¿qué? Se repite. Cuando uno de pronto mira la vida de Moisés, cuando fue salvado de las aguas porque iban a matar a ¿qué? A los primogénitos. Uno puede ver que eso se repite, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando vemos a Jesús que también querían matar ¿qué? A los primogénitos. Entonces, cosas que se pueden hacer paralelos y que se están repitiendo los sucesos. Esos son incidentes y circunstancias. El que sigue, patrones. En patrones, ¿qué significa? Es cuando nosotros hay cosas que se repiten en paralelo. Ejemplo, yo puedo hacer un paralelo entre la vida de José y la vida de Jesús. Entonces voy a colocar qué similitudes y qué patrones se parecen. Entonces, nosotros podemos ver que José era un pastor de ovejas y podemos ver que Jesús, él es el buen pastor. Podemos ver estoy haciendo así, donde podemos ver que el vestido que usó José fue un vestido de la traición y Jesús también sufrió traición. Y así podemos hacer ¿qué? Paralelos. Eso significa patrones que de pronto se pueden repetir con una persona y otra. Y por último, en ese pasaje que podemos estudiar, tenemos pasajes repetidos entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Eso lo vemos mucho en la tentación de Cristo. Cuando nosotros vemos que el diablo le habla con una palabra y Jesús le responde con una palabra y dice, escrito está. ¿Pero de dónde lo saca? Del Antiguo Testamento. Y nosotros vemos cómo Jesús toma muchos textos del Antiguo Testamento y los aplica al Nuevo Testamento. Y es donde buscamos pasajes repetidos. ¿Listo? Entonces, esa es una forma también de estudiar. Entonces, yo puedo estudiar, hoy, bueno, que encuentro en el Antiguo que se repite en el Nuevo Testamento. O a veces en la Biblia abajo dice como unos numeritos que ahorita vamos a hablar más adelante de la concordancia, donde ese pasaje dice, se puede ver en tal parte, hasta en 3 libros se puede ver que el mismo pasaje. Entonces, ahí podemos hacer un pequeño estudio. Entonces, entonces ahí queda lo de la cuarta clase, que son cosas repetidas. Vamos a la quinta clase. ¿Cómo vamos? Bueno, la quinta clase es conclusión de la observación. Es como un resumen de lo anterior. Y ahí solamente lo que quiero que veamos es en conclusión de la observación, que fue la clase quinta, había un cuadro, no sé si mi tatis, es que como son hartas filminas. Entonces, vamos a buscar casi al final el cuadro de Jonás, que eso es lo que quiero que tomemos, que es importante. Pero esta no es, ¿cierto?
Sí, esa es. No, mentiras, esa es la clase 8. Es la clase 5. Donde dice, perdón, donde dice conclusión de la observación, salen los binóculos. Bueno, mientras tanto, en ese cuadro donde de pronto nosotros queremos como hacer algo generalizado, yo puedo coger y hacer cuadros para hacer estudios. Entonces, cogemos no sé si Mitatis, es el cuarto que aparece ahí, Mitatis, que salen unos binóculos. Entonces, nosotros queremos hacer un estudio. Entonces, vamos a coger el libro de Jonás. Y en el libro de Jonás, vamos a hacer un resumen. En ese cuadrito vamos a ver si lo podemos, o si no, pero acá no lo podemos enviar. Donde podemos coger 4 capítulos. Podemos hacer como unas 4 columnas y vamos a coger, ¿qué? Cada capítulo. Y voy a hacer como un paralelo de los 4 capítulos. Es una forma de estudiar un libro que no son tan largos y puedo hacer los paralelos en libros que no son tan largos. Entonces puedo coger el libro del primer capítulo y puedo coger las cosas principales del primer capítulo, pero haciendo un cuadro. Y en eso puedo sacar el tema principal, el verso principal y qué significa Cristo es Semitatis. Abajo está, creo que es el último, un cuadro. Arribita, arribita, arribita. Arriba. Ese. ¿Listo? Ya, bueno, ya les expliqué lo del paralelo. Entonces ahí ven el paralelo, las 4 columnas, el tema principal de Jonás, el verso principal del texto y qué hace Cristo, o sea, ahí donde vemos representado a Cristo en el libro de Jonás. Y miren que ahí quedó un gran resumen del libro de Jonás. Eso lo podemos hacer más fácil, por ejemplo, con las cartas de Pablo, donde de pronto sean capítulos que no sean muy largos. Lo podemos hacer de esa forma y lo podemos presentar así. ¿Listo? Esa es nuestra clase número 5. Clase número 6. Esta clase número 6 creo que es la clase que más me ha gustado a mí. ¿Por qué? Esa es la que se llama contexto. En esta clase número 6 vamos a ver ya en sí qué significa un pasaje en la Biblia. Porque nosotros hacemos diferentes estudios donde de pronto cogemos un versículo de aquí, otro versículo de allá, o cojo un tema y hacemos revuelto de versículos. Pero cuando nosotros hablamos de contexto, es de verdad ser objetivo. ¿Qué pasó en la Biblia en ese momento? O sea, textualmente, ¿qué pasó? La historia. Entonces, ahí en contexto, vamos a ver qué es, vamos a tener de ejemplo Filipenses 4. En Filipenses 4 hablan, bueno, voy a leer primero qué es el contexto. ¿Qué es contexto? Para que ustedes sepan. Contexto son todos los elementos literarios que permiten establecer el significado de un texto. La relación de una parte del texto con los demás. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son los elementos literarios que necesitamos para poder hacer un buen estudio. Y vamos a hacerlo, lo voy a hacer un resumen con este versículo que todo mundo sabe, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando uno escucha eso y dice, no, voy a hacer tal cosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces no entendemos por qué se escribió ese texto. Cuando uno se pone a estudiar el libro de Filipenses viene de la ciudad de Filipos. Y esa iglesia la fundaron, estoy aquí. Esa iglesia la fundaron cuando fue el segundo viaje misionero de Pablo, cuando Dios le hizo el llamado de la visión del hombre macedonio.
Entonces, ahí es donde aparece eso. Eso es una parte literaria, es cuando vemos un elemento literario que ahorita lo vamos a ver que es algo histórico, geográfico. Entonces, cuando uno tiene un texto, ¿voy a qué? Voy a empezar a estudiar, bueno, de dónde es, en qué ciudad, qué pasó, para poder entender ese texto. Entonces, ahí en esa iglesia se fundó en el segundo viaje misionero de Pablo, pero ¿cómo lo escribió Pablo? Cuando uno se pone a estudiar ese texto dice que es el capítulo más alegre de la Biblia. Pero cuando uno se pone a mirar el trasfondo, no sería el más alegre, sino que sería el más difícil de Pablo. Cuando uno se pone a estudiar ese versículo, es cuando habla ahí en la Biblia, que dice que regocijaos en el Señor, regocijaos en todo tiempo. Es cuando dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre vosotros, donde dice que por nada estéis afanosos, sino que presente sus peticiones delante de Dios. Es donde dice que en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo que tiene buen nombre, en esto pensar, y uno se da cuenta, uy, tan chévere. Pero cuando uno analiza ese texto, resulta que Pablo, ¿dónde lo estaba escribiendo? Lo estaba escribiendo en la cárcel. Y no solamente estaba escribiéndolo en la cárcel, sino que cuando uno lee más adelante en ese texto, le está hablando a los filipenses y le está diciendo, gracias porque ustedes son los únicos que se han acordado de mí. Son los únicos. Porque él dice que en Tesalónica, los gente de Tesalónica no lo vinieron a ayudar y él estaba aguantando, ¿qué? Hambre. Desde en cuenta que el significado de Pablo, cómo estaba escribiendo esta carta. Estaba diciéndole, mira, él dice que sé vivir en lo bueno, sé vivir en lo malo. O sea, él dice en todas circunstancias sé vivir. Y entonces es cuando él dice, yo estoy pasando necesidad y le está diciendo, gracias a ustedes porque se han acordado y me han mandado de lo que yo he necesitado. Y es cuando sale ese texto que dice, pues mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas. Desde en cuenta cómo también cambia ese texto cuando uno lo escucha y sabe de dónde viene la historia. ¿Y a qué vamos? ¿Qué dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí se dan cuenta cómo cambia el contexto de cuando uno escucha eso? Que uno se lo dice folclóricamente, sí, todo lo puedo en Cristo. Pero ¿será que tú vas a pasar así cuando tú tienes escasez en enfermedad, vas a pensar lo mismo que decía Pablo? Y ahí es cuando uno ve el contexto, donde uno, uy, mira lo que estaba viviendo Pablo. Entonces, ¿sí ven la diferencia? Que cuando uno toma solamente el versículo a coger todo el texto completo, cambia, ¿cierto? Eso es contexto. Pero el contexto se tiene que ayudar con lo que llamamos nosotros, ¿qué fue lo que dije ahorita? Con elementos literarios. Y tenemos 3 elementos literarios ahí, que son, se me perdió. Que es el contexto literario, histórico y cultural. El que sigue, mitad. El contexto literario es cuando nosotros cogemos, no, sigue. El contexto literario es que cuando cogemos uno, más adelante, el que sigue y el que sigue. Ahí. Es cuando nosotros cogemos un párrafo, es cuando cogemos, cada verso hace parte de un párrafo. Cada párrafo hace parte de una sección y cada sección hace parte de un libro y cada libro es lo que compone la Biblia. Entonces comenzamos de algo pequeño a lo más grande y así vamos a poder entender. Hay textos donde, por ejemplo, nosotros en ese tiempo estudiábamos mucho en Mateo 6, donde hablaba de las bienaventuranzas y uno siempre cogía por pedacitos, pero resulta que era un solo contexto, uno solo. Las bienaventuranzas terminan hasta donde va la oración, o sea, es súper largo y uno pensaba que eran pedacitos. Entonces es importante mirar lo que está adelante y lo que está atrás de un texto. El que sigue, el contexto histórico. Es importante mirar qué está pasando en esa ciudad para poder entender qué es lo que estaban pasando, ¿qué? Los personajes.
Y lo tercero, el contexto cultural, pues para entender cómo es su cultura, ¿no? Porque hay cosas que para nosotros nos parece terrible, pero para ellos era que muy normal porque era algo cultural. Lo vemos mucho en el libro de Daniel, donde dice que él no se contaminó con la comida del rey. ¿Por qué? Porque igual él era judío y ellos no comían carne de cerdo, no comían muchas cosas que para ellos estaba prohibido, no lo consumían. Pero para la gente que estaba él, cuando estaba con el rey, para ellos era muy normal. Por eso es importante entender también la parte cultural. Entonces, si se dan cuenta cómo cambia un estudio, es muy diferente cuando uno estudia eso de esa forma, entiende mejor la palabra. Y ya después uno mira la aplicación personal. Eso fue nuestra clase de número 6. Clase número 7. En la clase número 7, que es de comparación, ¿cómo vamos? ¿Cansados? todo lo de como 3 meses en una. Cuando hablamos de comparación, hablamos de la concordancia. ¿Y qué es la concordancia? La concordancia es una herramienta que se utiliza. Ay, ¿qué pasó acá? Espera un momentito que se me... Bueno, entonces la concordancia, la que sigue, es un elemento que tenemos para que nosotros podamos... Es una herramienta que muestra todas las veces que aparece una palabra en la Biblia. Entonces, al final de la Biblia siempre aparecen, por ejemplo, anhelar. Entonces, busco en la Biblia dónde está la palabra anhelar. Es una ayuda literaria que nosotros tenemos. Entonces, es bueno que ustedes aprendan a manejar la concordancia y hacer comparaciones de un texto al otro. ¿Y qué podemos comparar? Podemos comparar palabras o temas o personajes. Entonces yo puedo coger Mateo, ¿dónde aparece Mateo en toda la Biblia? ¿Dónde puedo buscar Abraham? Y lo busco en diferentes partes de qué? De la Biblia. Para eso usamos ese significado de comparación. Esa es una forma también de estudiar ¿qué? La Biblia. Quiero saber sobre un tema. Entonces cojo esa palabra y lo busco en todas las partes que diga en la Biblia y hago ahí estudios sobre esa palabra. ¿Listo? La que sigue, la clase número 8. La clase número 8 la llamamos aplicación. Y ahí en la aplicación voy a hablar sobre... Es como nosotros podemos aplicar ¿qué? La palabra de Dios. Y yo quiero que leamos la frase que dice acá abajo. Dice, es una frase, la que sigue mi clase, una frase que es de Howard Hendricks que dice, la Biblia no fue escrita para satisfacer tu curiosidad, sino para ayudarte a ser como Cristo. No para hacerte un pecador más inteligente, sino para hacerte como el Salvador. No para llenar tu cabeza de información, sino para transformar tu vida. Esa es una frase clave que quiero que ustedes la tengan en cuenta. Si le pueden sacar un pantallazo, háganlo. Entonces, la Biblia es ¿para qué? Para que nuestra vida sea transformada. Para que la Biblia sea ¿qué? Aplicada. En la que sigue, en la siguiente hay un monumento, una foto de un monumento, es una obra inconclusa que está en Escocia y es un monumento que nunca lo pudieron terminar. Lo que llamamos acá en Bogotá, en Colombia, lo que son los elefantes blancos. Todas esas edificaciones que quedaron inconclusas. Y entonces, ¿qué es lo que se compara aquí con eso, con la vida cristiana? Se compara de que muchas veces nosotros aprendemos verdades espirituales, verdades de la palabra, pero no las aplicamos. Y yo la llamo, lo empecé a llamar, que nosotros somos, ¿qué? Esos elefantes blancos cristianos, donde necesitamos que seamos, ¿qué? Terminados, que la palabra de Dios haga algo.
Entonces, cuando nosotros hablamos de aplicación personal, es que todo lo que nosotros leamos puede ser aplicado a nuestra vida. Esa es nuestra octava clase. Y vamos con la novena. La novena clase es la aplicación de verdades espirituales, de principios espirituales, que fue la última clase que vimos. Y vamos a ver qué es un principio espiritual. Un principio espiritual es una verdad universal y cuando conozco la verdad universal, puedo utilizarla en muchos casos particulares. Y bueno, ¿para qué nos sirven los principios espirituales? Nos sirve para aplicarlos a nuestra vida cuando hay cosas que nosotros no las podemos encontrar en la Biblia. Ejemplo, alguien nos pregunta, ¿dónde dice la Biblia que no debemos fumar marihuana? Es cuando la gente te dice sobre el SIDA, o sea, cosas como puntuales. Pero en la Biblia vamos a encontrar cosas que la Biblia no es para un diccionario para saber todo lo que nosotros queremos. La Biblia es para que nosotros la apliquemos y seamos transformados. Van a haber muchas cosas en las cuales nosotros no vamos a poder tener la respuesta. Pero sí hay verdades espirituales que nosotros vamos a encontrar en la Biblia para poderlas aplicar a nuestra vida o en un caso determinado. Ejemplo, una persona un joven que conoció una muchacha y dice, con ella me voy a casar. Pero hay un pequeño problema, no es cristiana. Entonces en la Biblia, ¿cómo lo aplicaríamos? Pues hay un texto que dice, que dice, no os unáis en yugo desigual con los cristianos. Esa es una verdad espiritual, es un principio espiritual, no solamente para la parte sentimental, sino para los negocios, para muchas cosas. Entonces, esa verdad general la puede aplicar ¿qué? A diferentes cosas. Entonces, no necesariamente tienes que decir, esta niña no es cristiana, no se puede casar, no. Uno ya sabe que hay un principio espiritual y por principio espiritual no se debería meter con una muchacha que no es cristiana. O sea, nada más con eso uno ya sabe. Ay, no, es que Dios me da una palabra. Sí, le puede dar muchas palabras, pero la Biblia dice, no os unáis con yugo desigual y no hay nada más que hacer. ¿Sí me hago entender? Otra cosa es, los principios espirituales nos ayudan a tomar decisiones normales de nuestra vida cotidiana. Hay un versículo que está en 1 Corintios 8:9 y con eso casi ya concluyo, que dice, nuestra libertad no sea de tropezadero para los débiles. Si te ve a ti que tienes conocimiento en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Esta es una verdad donde muchas veces nos sirve para decir, bueno, si yo, en otra parte dice que todas las cosas me son lícitas, yo no puedo ser piedra de tropiezo para ninguna persona que es nueva. Entonces, por ejemplo, que a mí me vean tomando, que tenga una botella de cerveza y me aparezca en Instagram. Yo no puedo, ¿tomarme una cerveza sería pecado o un vino? No es pecado. Pero a causa de la conciencia de mucha gente que no es cristiana, yo tengo que cuidarme con mi testimonio, porque yo no puedo ser piedra de tropiezo. Y este versículo habla de eso. Es una verdad espiritual, mas sin embargo no te está diciendo tú no puedes tomarte una cerveza. ¿Sí me hago entender? O cuando a uno le dicen no vaya a tal lado, no se meta a una discoteca. En la Biblia no dice no te metas en las discotecas, pero dice que ahorita dije el versículo, se me fue, donde dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas que me convienen.
y no me dejaré dominar de ninguna de ellas. ¿Esos son qué? Principios espirituales. Entonces, en la vida cristiana, en la Biblia, vamos a tratar de conseguir principios espirituales universales que yo lo pueda aplicar a mi vida cotidiana sin necesidad de que esté diciendo, ay, voy a buscarlo textualmente, sino que ya sé que son principios que los puedo aplicar y enseñarle a la gente. Entonces, ahí quedaron nuestras 9 clases con lo más importante de cada una. Aunque todo fue importante, pero para que ustedes tengan una idea de lo que nosotros vimos en todo este tiempo. Entonces, que el Señor los bendiga. Ahora viene mi pastora Tatiana Bustos. Cualquier inquietud nos la hacen saber. Por favor, necesitamos que en el chat nos coloquen su asistencia. Por favor, gracias. Mi Tatis. Hola, buenas tardes. Voy a tomarles una fotito. Mejor primero voy a apagar mi celular. Y voy a tomarles una foto, quiero que sonrían, porque esa será nuestra asistencia de hoy. Entonces, ya un segundo, la galería. Entonces tengo Mari Martín, no te dejas ver, Georgina Quintero, Marte Parra, Juan Ortiz. iPhone, ¿cómo te llamas? iPhone. Si no apareces, no te puedo ayudar con la asistencia. Emi, ¿cómo te llamas, Emi? Emi. No, tienes el audio cerrado. No, Eni, no la escuchamos. Eni, ayúdanos para poderte poner la asistencia. Creo que todos están. Viviana, Carla. Bueno, nos va a sacar una foto. Enis Montaño. Ya, listo. Te voy a cambiar el nombre para que quedes en la foto. Y iPhone sigue sin decirme cómo se llama. Jonah Naya dice, aquí te vi. Carla y Félix, Edith Montaños, Natalia Zambrano. Carla y Félix dice que no se puede abrir el audio, perdón. Mari me dice que no te sirve la cámara. Bueno, igual, al menos que esté el nombre iPhone. iPhone, ¿me escribes cómo te llamas? O abres cámara un segundo para que te reconozcamos. Bueno, así voy a tomar la foto. Ok, y la voy a pegar al chat de nosotros para cualquier pregunta. Bueno, la voy a pegar al chat de Aura para cualquier pregunta. Listo. Ahorita ahí te pegué la foto. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Es un privilegio, como siempre, estar conectada con ustedes. Yo pretendo hacer el resumen de 9 clases en unos minutos, pero sé que lo vamos a hacer bien. Yo tomé como base el cuestionario. Entonces, hice un mapa mental. Espero que les sirva mi trabajo. Ya abro el mapa. 2 segundos cuando lo encuentre. Ya lo encontré. Es un mapa mental, no se van a asustar. Lo vamos a ir revisando poco a poco y vamos a tener unos minutos donde vamos a repasar todo lo que vimos en clase. Quiero recordarles que el objetivo de mi clase, el de ahora, es espectacular, el poder discernir las escrituras, hermenéutica bíblica espectacular,
Yo quiero darle un aplauso a Aura de aquí porque espectacular la forma como nos enseñaste clase a clase a escudriñar las escrituras. Pero nosotros estamos en otra clase que es sobre liderazgo. Okay, aquí hay una pregunta, yo les quiero ver las caritas a todos. ¿Ustedes quieren ser líderes? Háganme así. Quiero verles la cara. Bueno, yo les veo la cara y algunos conozco y ya son re líderes. Pero queremos no solo ser líderes, sino adicional a eso, crecer y mejorar y formarnos y ser cada día mejores. Y por eso estamos en la escuela de líderes. La clase que yo dicté es de formación, es de enseñar, de recordar principios, es de hacer las cosas desde cero. Unas cosas que más tiene interesante el liderazgo es que todo el tiempo nos toca hacer un alto en el camino, revisarnos a nosotros mismos y a la luz de la palabra mejorar. Vuelvo y les repito esto. La vida cristiana es donde nunca terminamos de aprender y el liderazgo nunca lo acabamos de aprender. Y el tener la oportunidad de refinarnos, de mejorar, de lo que estábamos haciendo, mejorarlo, es algo que no tiene precio dentro de las cosas de Dios. Y este mapa mental del liderazgo verdadero de la clase que vimos en mi clase, te puede dar una idea de todas las cosas que vimos y que tú puedas compararte si estamos logrando cada una de las cosas. Entonces vemos clase número 1, yo no sé si lo están viendo, pero voy a hacer un trabajo. Voy a ampliar la clase número 1. ¿Lo están viendo? Sí, sí, profesora. Sí, señora. En la clase número 1, en el cuestionario, ustedes vieron 2 preguntas. Y la clase número 1, hablábamos de las características de un líder. Entonces, algo que veíamos y lo vamos a utilizar en el ejemplo de la plastilina. No la tenemos, pero pues como no estamos en clase, pero vamos a idealizar una plastilina. El Señor nos entrega una vida y tú tienes un trabajo con esa vida. ¿Qué es lo que yo hago con esa vida? Es como que me entreguen plastilina y mi trabajo en esa vida es hacer varias cosas. La primera que voy a hacer con la plastilina que Dios me entrega es que voy a hacer ejemplo. Yo voy a poner esa plastilina en mis manos y a la plastilina le puedo decir, mira cómo estoy moldeado yo, así tú puedes ser moldeado. Primera cosa que yo hago con una persona que Dios me entrega. ¿Cuántos tienen discípulos? Hagan así. Bueno, los que no tienen no tardan en recibir, se los garantizo. No tardan en recibir. Solamente soy líder de una persona, yo soy líder de una persona externa, yo soy líder de mis hijos, de mi familia, de mis padres, muchas veces cuando no conocen de Dios. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que para ser líder tengo que ser ejemplo. Toma la plastilina y tú te muestras a la plastilina y dices, mire, así te puedes moldear porque yo soy ejemplo. Ejemplo no es perfección. Ejemplo es ejemplo, es decir, el esfuerzo. Que mis hijos vean que no soy perfecta, pero que hago un esfuerzo. Semana a semana, cuando nos vemos en el altar familiar, yo les puedo decir, mire, esta semana yo tal vez ese día me equivoqué, no soy perfecta, pero yo te pido perdón y de próxima semana voy a ser mejor. Es ser ejemplo. Que mis hijos me dan como ejemplo, que mis discípulos me dan como ejemplo. Pero ahora sí tomamos la plastilina, ya por ejemplo, y a esa plastilina yo la voy a guiar. Es decir, yo le voy a decir cómo tiene que hacerlo. A esa plastilina yo la voy a impulsar y a esa plastilina al final del día la voy a transformar. Y el mejor ejemplo de estas 4 características del líder lo fue David en la cueva de Adulam. En la cueva de Adulam, el amigo David recibió amargados, endeudados, frustrados, lo más triste de la sociedad. Gente supremamente triste que estaba huyendo a su realidad cruel. Y la Biblia dice que salieron de la cueva de Adullam y me impacta porque David no es que estaba en vacaciones. David también estaba en una situación cruel, él estaba huyendo, él no tenía familia, él no tenía trabajo, él no tenía finanzas, él tenía su vida en desorden a causa de la situación con el rey. Pero él entra
coge ese grupo de endeudados y totalmente incapacitados emocionalmente, y de ahí cuando se salen de la cueva, la Biblia ya no los llama los endeudados, los amargados, los frustrados, los cansados, los enfermos, les llama los valientes de David. El que fue en medio de esa cueva en circunstancias terribles, en la inmunda, si me perdonan. Él los cogió, les fue ejemplo, fue guía, los impulsó y los transformó. ¿Cuántos necesitan ser como David en este tiempo? Yo lo necesito. Háganlo así. Si ustedes quieren ser como David. ¿Ok? ¿Estamos bien? Listo. Lo siguiente es que dice la pregunta que nos hacen en el cuestionario. De paso, les cuento que esto es lo que tienen que estudiar. Digan gracias, profesor, nos pasaste el resumen y llenaste nuestro cuestionario. Estos son, de este cuestionario van a salir las preguntas en el examen del miércoles. ¿Qué tiene que ver el pasaje de la Gran Comisión con el liderazgo? Por supuesto, la Gran Comisión está en los 4 evangelios, pero vamos a escoger Mateo 28-19, que dice: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado de aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escuchen esto. Cuando yo soy un líder, yo estoy cumpliendo la orden que Dios le dio a sus discípulos y de paso a mí. Yo estoy cumpliendo la gran comisión. Digan aleluya, voy a cumplir la gran comisión. Miren que el secreto para ser bendecidos es ser obedientes. Y estamos cumpliendo la gran comisión. Bueno, vamos a la clase número 2, como no tenemos tanto tiempo. Vamos a la clase número 2. Y la pregunta en la clase número 2 es definición exacta dada en clase de la que es la visión G12. Y hay muchas veces nosotros sabemos tanto de visión G12. ¿Cuántos no saben mucho de visión G12? Yo llevo en esa salsa años. Yo llevo metida en la salsa de la visión como 20 años. Y me preguntan la visión, digo, ganar totalidad discipular y enviar. Esa no es la visión. Esa es la estrategia de la visión. La visión es que a través del gobierno de los 12, que es un modelo, una estrategia que Jesús nos dio, podamos cumplir la gran comisión. Muchas veces la hemos olvidado, el concepto de la visión, y la visión ha cambiado, el concepto no ha sido actualizado. Entonces, tenemos que aprender esto. Miren que la visión, ustedes van a decir, ¿dónde está eso en la Biblia? Y empezamos con los dilemas y las preguntas raras. Aquí les contestamos todas las preguntas raras, para eso estamos en la escuela de líderes. Las preguntas raras que nos hacen es, ¿dónde dice la Biblia eso? Vamos. La visión es la idea de Dios, que Dios pone en el hombre para que éste la cumpla. Eso es la visión. Dios me dio una visión a mí. Y en mi visión, en lo que Dios me puso a mí, dentro de lo que Dios me puso a mí, me dio 3 hijos, un esposo y unos 2 espectaculares y un ministerio y un sueño que lograr. Esa es la idea de Dios puesta en la vida de Tatiana para que yo la cumpla. Pero nuestra iglesia también tiene su visión. Y esa es la visión que Dios nos dio, y hacer de esta cobertura, al estar en esta escuela de líderes, todos estamos escuchando lo que Dios le dijo al pastor Castellanos que debía de hacer. ¿Qué fue lo que la idea puesta en la misión carismática internacional para que la misión carismática internacional lo cumpla? Nosotros tenemos esa visión que es a través del gobierno de los 12, que es el modelo de la estrategia que utilizó Jesús, y que a través de ella vamos a lograr cumplir la gran comisión. Nuestra forma de trabajar es la visión que hizo Jesús. Jesús cogió 12, esos 12 escogieron, cogen a su vez sus 12, y de esa manera crecemos. La visión G12 nos permite hacer pastoreo de persona a persona, nos permite estar plenamente satisfechos. Otras iglesias tienen sus otras visiones. Nosotros jamás vamos a hablar mal de otras iglesias. Escúchenme bien, estudiantes de escuela de líderes hermosos. Nosotros no hablamos mal de otras iglesias, porque nosotros no estamos en competencia ideológica con otras iglesias. Nosotros estamos en una visión donde queremos ganar a Colombia y a las naciones para Cristo. No tiene nada que ver con ir a hablar mal de avivamiento, por Dios. Eso no tiene nada que ver. Tenemos todo el respeto y todo el amor del mundo, somos hermanos. Ellos tienen su propia visión. Ellos hablan en otros términos
válidos porque es su visión. La nuestra es esta, la amamos, la vivimos y como les dije cuando inicié, en esta salsa nos hemos movido muchos años. Gloria a Dios por esta salsa porque me encanta. Esta es, cuando digo salsa no me refiero a música, sino a sabor. Me sentí como un trozo de carne metido cocinándome en algo. Y esa es mi salsa. En esa vivo, en esa sueño, en esa me meto, sobre esa vaso, todo es lo que hago. Mis hijos, que son, en este momento son jovencitos, saben la visión, porque en esa salsa crecieron, desde el vientre están hablando de la visión. Entonces tenemos cualquier líder de la misión carismática internacional debe tener tan claro que nosotros trabajamos, que nosotros queremos cumplir la gran comisión a través de la visión, el gobierno de los 12, que es el modelo y la estrategia que Jesús nos dio. ¿Y cuál es la gran comisión? Ya la vimos en Mateo 28, 19, ya se la leí del capítulo 1. ¿Y cómo la puedo cumplir? A través de la visión de los 12. Entonces Dios me dijo que fuera a decir a discípulos y que los bautizaran en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que Jesús me mandó. Y he aquí, Él estará conmigo todos los días hasta el fin. El tema es coger mis 12 y trabajarlos para que ellos hagan lo mismo. Y de esa manera cumplimos la gran comisión. Maravilloso. Es sencillo, sino que a veces vienen, no sé, tal cual preguntas raras, y con esta idea clara de lo que es la visión, si tú la tienes clara, puedes contestar todas las preguntas raras que se te crucen en el camino. Clase número 3. En la clase número 3, nosotros aprendimos herramientas espirituales para abrir o multiplicar nuestras células. Entonces ya entramos al nivel de células. ¿Cómo hacemos en la célula para que nuestra célula se multiplique? Y nos daban 3 herramientas espirituales que toda célula debe tener. Palabra rema. Recuerden, ahí dice rena, perdón, mi transcripción, se me fue la mano. No es rena, es rema. Y visualicen una M en vez de time. La palabra rema es distinta a la palabra logos. Entonces vamos a aprender cuál es la diferencia. Yo tengo mi Biblia aquí. Tengo mi Biblia aquí. Esta es mi Biblia de los matachos, la que digo de los matachos porque es la que estudio, entonces la que me permito hacerle los dibujitos. Entonces, la palabra logos es la que yo leo y entiendo, y entonces dice la Biblia: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Eso está en Isaías 26, 20. Si se dieron cuenta, la abrí en la primera parte donde la encontré. Pero esas palabras logos, estoy entendiendo que Dios le está diciendo al pueblo que se esconda, que se guarde, porque va a pasar la indignación. Todo esto nos enseñó ahora perfectamente, tendríamos que mirar contexto, comparar palabras, pero eso no lo vamos a hacer ahorita. Eso ya lo hicimos cuando leímos la palabra, hicimos toda la tarea que nos dio ahorita. Esta es palabra logos, entender bien lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Pero ¿cuándo se me convierte en rema? Cuando venga estudiantes bonitos. Raúl, ¿cuándo una palabra se convierte en rema? Cuando lo hago real en mi vida. Esa, la hago carne, la hago para mí, me la apropio, me la cojo. ¿Saben? Yo la abrí la Biblia en el primer sitio donde encontré. Pero ¿saben cuándo esta palabra fue rema? En el tiempo donde estuvimos en pandemia. Esa es una palabra rema espectacular. Miren qué dice: pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la pandemia. Fue rema para este tiempo. Fue nuestra. Dijimos, nos vamos a encerrar, cerramos la puertica, nos escondemos mientras pasa esto y pasa. Palabra rema es distinta a palabra logos. Yo llego a mi célula siempre con una palabra rema, una palabra que sea carne en mi vida, que ya sea parte de mí. 1. Segundo, oración de 3. Es una estrategia con la cual vamos ganando, porque la idea es crecer. Vamos a implantar la oración de 3 en nuestras células, y lo siguiente, una vida de integridad. Y va lo mismo que yo les hablaba en las características del líder de la clase número 1.
mi ejemplo, y vuelvo a decir esto mismo, estas clases no es para juzgar y decir, tiene que ser bueno y perfecto. Bueno y perfecto, no ninguno de nosotros que estamos aquí, o sea, estaríamos descartados como líderes. Bueno y perfecto no hay ninguno. Vengan a vivir conmigo y se van a dar cuenta que no soy perfecta, pero soy pastora. Es tener una vida de integridad, es decir, donde yo he guardado, a pesar de todos los errores, yo estoy permanentemente iluminando mis áreas con la palabra, estoy haciendo las correcciones, estoy dejándome guiar, eso es una vida de integridad, donde realmente sí puedo abrir la puerta y decir, miren quién soy, miren quién soy. Wow, tenemos bastante tarea hasta la clase número 3. Y la clase número 4, ahorita dijo algo que me gustó y es que hay una clase que le gustó más que otras. Esta clase 4 me llenó de amor. En esta clase, nosotros teníamos que buscar unas fotos que fueran impactantes acerca de cómo nosotros habíamos sido levantados con amor, ejemplos de amor en el liderazgo, porque en esta clase lo que nosotros estábamos enseñando es cómo se enseña, se vive y nuestra vida es con amor. Y bueno, haciendo la tarea, pues, ¿qué hace uno? Pues fácil, me fui a Facebook. Y en Facebook encontré yo estoy haciendo locuras aquí. Estoy buscando una foto y estoy abriendo todas las fotos de ahorita. Entonces les decía, yo me fui a Facebook a buscar las fotos donde yo pudiera identificar que yo había sido levantada en amor. Y se me aparece una foto que me impactó, no olvidar las cosas o los momentos en los cuales que en el ministerio tiene tantas cosas bonitas, y uno va olvidando fotos, imágenes, personas, y cuando uno se pone a revisar y encontré, ya la perdí, como dicen mis hijos, la perdí, pero encontré una foto para mostrársela a ustedes en la clase, donde está el pastor Alfredo, con un gorro de chef en una cocina industrial. Fue un momento donde llegamos a ese punto donde estaban, nosotros teníamos células, pero fuimos a un lugar y allá había una cocina industrial, y allá está mi pastor, el pastor Alfredo, con un gorro de chef haciendo pizza, haciendo harina de pizza. Y están mis dos hijos muy chiquitos, mis hijos estaban como unos 3 o 5 años, yo siempre los he visto iguales, con su pantalón militar y su chaqueta de piloto, y él les está enseñando a hacer pizza. Él estaba solo con ellos, yo estaba en una charla con la pastora, yo entré a la cocina y mamá fotógrafa, les saqué la foto y quedó guardada en mi Facebook. Esa foto que yo mostraba de mi pastor solo, con 2 niños que en esa época eran dinamita pura, pero él enseñándoles a hacer pizza. Hay algo que tiene el liderazgo en nosotros, que es un liderazgo que es de contacto, que es de amor, que es de entrega. Es un liderazgo donde yo hago mis discípulos, mi familia, donde yo abro la puerta para que entren en mi corazón. Es un liderazgo de pleno contacto. Y entonces, entonces la primera pregunta que tiene la clase 4 es, ¿cuál es la diferencia de Jesús con las multitudes y Jesús con sus 12? Porque pensamos que Jesús amaba a las multitudes y moría por ellas. Pero Jesús en las multitudes fue esporádico. Él siempre estuvo con sus 12. Él prefería estar con sus 12 que con la multitud. Las enseñanzas más poderosas que él dio las dio a sus 12. Y él siempre, él no impuso su liderazgo, sino que él fue un líder de servicio. Y el momento más claro donde podemos ver a un Jesús lleno de amor es cuando se pone su toallita, toma su tazón de agua y se pone en el trabajo a limpiarle los pies a los discípulos. O sea, yo escuché una charla acerca de este momento y no es lo mismo que ir yo ahorita a limpiarle los pies a mis discípulos con una toalla. Es distinto porque en esa época no había calles como ahorita, no había zapatos de cuero bien elaborados,
sino que todo era en tierra y los zapatos siempre estaban recochinos. Los pies siempre estaban al aire y muy cochinos. Limpiar unos pies a una persona que llega embarrada es muy distinta que lo que hacemos ahorita. Y él se agachó delante de todos sus 12, el Dios mismo todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Se puso su toallita y le limpió uno a uno los zapatos a todos sus discípulos. Ese es el liderazgo ejemplo de nosotros y ese es el que tenemos que ser nosotros. Un liderazgo lleno de amor. ¿Cómo les parece esa clase? Fue la que más tocó mi corazón, ¿no? Todas me encantaron, pero la que tocó mi corazón fue esa. Y bueno, y la siguiente pregunta para esa clase es, ¿qué sí debo hacer y qué no debo hacer? Yo les puse la fotico de lo que sí debo hacer y de lo que no. No es permitir, es hacer que el contacto de mis discípulos sea solamente en la célula y en la reunión dominical. Los demás no me acuerdo de ustedes. Manejar una relación exclusiva de WhatsApp, imponer un liderazgo autoritario. Lo que sí debo hacer es ser intencional para darles ejemplo cuando compartamos situaciones cotidianas, ser amigos y acompañarlos en momentos importantes. Tengo que ser parte de la vida de mis discípulos. Tengo que ser parte de la vida de mis discípulos. ¿Qué tal la clase número 4? ¿A quién le gustó la clase número 4? Hagan así. ¿Solo a mí? Por ahí vi una manito, 2, 3. Bueno, vale. Ya, me motivé. Sí, pero es que la otra chica explicó la otra clase, pero casi no entiendo. Dios mío. ¿Cuál otra chica? La niña que estaba explicando ahí la otra clase. ¿Es Oh, la misma? ¿Es la misma o es diferente? no ¿O te es todo entiendo. igual? Yo no soy profe tuya. Es la misma, solo que Tati lo está explicando también, lo está como repasando nuevamente, pero como basado en las preguntas que van a hacer, pero es lo mismo básicamente Ah, que ya. estaba enseñando ahorita. Yo te estoy haciendo el resumen de la segunda hora. Sí, señora. Sí, ¿Sí? Estoy haciendo perdón. el resumen de la segunda hora. No te preocupes, yo estoy haciendo el resumen de lo que es el liderazgo verdadero. Entonces, Sí, señora. comenzamos con la primera clase, que era que ser líder. En la segunda aprendimos la visión. En la tercera, cómo multiplicar en nuestras células. En la cuarta, ese líder que es lleno de amor, una característica del líder que es de contacto. Aprender a ser líderes como Jesús. Estamos aprendiendo a ser líderes, ¿vale? ¿Nos conectamos? Sí, pastora, sí, señora. Ah, bueno, vale. Pero hasta aquí bien, ¿vamos en la cuarta bien? Hagan así, si estamos bien, pero así. ¿Listo? Clase número 5. ¿Por qué debemos ganar? Y aquí vamos a hacer un segundo de reflexión. Yo les quiero contar algo. Yo soy una persona tímida. Yo no soy el alma de ninguna fiesta. Si invítenme a una fiesta y van a dar cuenta que yo soy la que se hace en la esquina, toda la vida ha sido igual, la que se hace en la esquina y la que simplemente mira y mira el reloj a qué hora se acaba. Porque soy una persona tímida. Yo soy una persona que entre a hacer relación con los demás porque soy tímida. Yo no sé cómo se llama mi vecino. ¿Qué boleta? Llevo 10 años viviendo acá. Es mi temperamento. Entonces tú puedes decir, yo soy igual a ella y cómo me ponen a mí, me pone a imponer a mí el ganar. Yo conozco a Cari, que es una de las estudiantes aquí con nosotros, que es una persona perfecta para ganar. Yo he ido a evangelizar con otros y veo a la gente ahí que les cae y le corren y les cogen a la gente del pelo hasta que los escuchen. Mi temperamento no es eso. Pero eso quiere decir que yo no voy a ganar. Con mi temperamento no voy a ganar. Con mi temperamento puedo ganar. Con mi temperamento puedo ganar. Di, con tu temperamento yo le puedo servir a Dios. Dilo. Con mi temperamento yo le puedo servir a Dios. No importa que seas el más tímido. Y ojalá seas así como Karil, mi discípula. Gana, o sea, gana en una clínica enferma. ¿Sí? Yo soy distinta. Pero también gano de una manera distinta.
En una clase que me tocó dar a primer nivel, yo les llegué a un discípulo mío, a Juanito, y les conté que hace unos años fueron a mi oficina a pedirme una consulta de lo que yo trabajo, de mi profesión, y yo estaba dando la consulta y un momento el Espíritu Santo me dice, o lo ganas, a mí se me olvidó el caso. Yo le pasé el caso a una de mis colegas de la oficina, y yo me dediqué a él en cuerpo y alma, a esa familia para ganarla. Duré bastante tiempo para lograr ganar a mi Juanito, duré 13 años. Hoy en día es uno de los 12 de mi esposo. Hoy en día la esposa es una de las 12 mías y son tremendos. Si se puede ganar, siempre vamos a poder ganar. Siempre lo vamos a poder hacer. No importa que yo no sea capaz de predicar en los buses. De pronto si Dios me dice que lo haga, lo hago. Sacó fuerzas de donde no tengo. Pero hay gente que le encanta. Pero independientemente que yo no sea la que me paro en los buses a predicar, yo también puedo ganar. Y yo también puedo ganar. Y yo lo voy a ganar también. Y entonces la clase número 5 es sobre ganar. Y entonces vimos que las razones por las cuales debemos ganar personas y están ahí, yo no sé si están viendo, se los agrando un poquito más. La clase número 5, las razones por las cuales debemos ganar, porque Jesús paga un alto precio por cada persona es importante, es una misión y porque yo soy deudor. Yo no tengo como pagarle a Dios todo lo que hizo por mí. ¿Qué hago? Lo que Él más le gusta, traer las almas. El corazón de Él se emociona cuando una persona llega a la iglesia. El corazón de Él se hincha. Algunas veces en estos 20 años sirviéndole, he ganado a personas y he sentido ese amor de Dios. No es mío, yo recién los conozco, pero siento esa emoción de Dios que entra en mi corazón y siento ganas como de ponerme a llorar y abrazarlos y entiendo, Él está feliz. Porque soy deudora, yo voy a ganar. Porque Él me dijo que lo hiciera, yo lo voy a hacer. Porque cada persona es importante, yo voy a ganar. Y porque valen mucho, yo no voy a dejar que se pierdan. Yo les contaba en esta charla, en esta clase, que yo tenía una amiga que conocí cuando estudiábamos y ella, éramos amigas, charlábamos rico. Y pues yo empezaba, yo siempre, a pesar de mi timidez, siempre quiero ganar, entonces empecé a pegarle puntadas diciéndole cristiana y a meterme por un lado y por otro, hasta que un día me dijo, mira, si tú no quieres que yo te odie, no me prediques. Y dentro de mí dije, pues respetable, ya me paró, o sea, me habló claritico, la voy a respetar y no le voy a predicar. Hay gente que no se puede y ya no quiere y ya se acabó. Y yo nunca más le volví a nombrar el tema de Dios y seguí siendo su amiga. Pero una mañana de madrugada, Dios me mostró una imagen donde ella estaba en el infierno y Dios me dijo, te va a odiar más el día que esté en el infierno. Tengo una amiga cristiana que guardó silencio. Ese día te va a odiar más y te va a odiar por toda la eternidad. Para hacerle la historia corta, le prediqué con todo el denuedo posible. Para hacerle la historia corta, ella conoció a Jesús como su Señor y su Salvador y cuando somos deudores, podemos hacerlo. Tenemos esa misión, cada persona es importante y Jesús paga un alto precio por cada persona. ¿Qué hago para predicar de manera correcta? ¿Cómo hago para que las cosas me salgan bien evangelizando? Me voy a enfocar en lo eterno, lo que yo les estoy diciendo. Yo estaba pensando en una amiga y estaba pensando que la situación era para ese momento y dije, bueno, pues no es el tiempo de ella. Pero yo me tengo que enfocar en lo eterno, en la eternidad ya me iba a odiar y se iba a perder. Me tenía que enfocar en lo eterno, en lo que valía. Tengo que predicar la verdad, tengo que establecer en mis círculos de influencia, es lo que yo les digo, de pronto yo no me paro en un bus, gloria a Dios por los que se paran en un bus. Tengo envidia santa por los que se paran en un bus, tienen que enseñarme cómo se hace, tienen que orar por mí porque yo quiero eso. Pero entre tanto no me paro en un bus, pero yo tengo círculos de influencia, yo tengo a mi familia,
Yo tengo a mis amigos, yo tengo a mis clientes, y en esos círculos de influencia yo permeo la palabra de Dios, como sea. Y yo tengo que actuar. Yo tengo que ser una mujer y un hombre de impulso y de actuación. Clase número 5. ¿Vamos bien? ¿Cuántos se sienten atraídos a ganar? Solo yo. Y Vivi Ávila. Ah, bueno, William Sánchez, que no es William Sánchez. John, por ahí levantó la mano. Raúl. Ah, bueno, ya vi a William. Y las demás manitos no las veo. Pero bueno. Espero que sí. También Ok, con unos nervios cuando me puso mi líder. pero vale la pena, ¿cierto? Sí, Vale. Clase ganar. número 6. Amigos, clase número 6. ¿Qué debemos hacer para tener fuertes convicciones? Y ahí está la respuesta. Algo que aprendimos en la clase número 6 es cómo ser esos líderes bíblicos. Líderes bíblicos. Entonces, un líder bíblico es una persona que tiene convicción, es decir, nada la aplasta. Y aquí es donde entran muchas cosas, porque el enemigo siempre va a tratar de decirte no sigas, no hagas, no te lances, no lo lograrás, no serás pastor, no vas a obtenerlo. Pero Dios en su palabra nos hace tener fuertes convicciones. ¿Cómo las tengo? Conociendo la palabra, teniendo una vida de oración genuina, pidiendo la revelación de la visión G12, estar involucrados de todo corazón en la iglesia y en todos sus proyectos. De esa manera me lleno de convicción. Si tú fallas, si tú no tienes convicción, fácilmente va a venir el enemigo y va a destruir lo que el enemigo tiene como propuesta para ti. De acuerdo con la segunda pregunta de la clase número 6, es de acuerdo con Juan 17, 3 formas en las que podemos seguir las pisadas de Jesús. Y yo se las copié aquí todas. Les voy a recordar, no se ve tanto, pero sí se ve, sí se ve. Les voy a recordar que es Juan 17. Juan 17 es este capítulo donde Jesús ora por sus discípulos. Así nosotros debemos amar y cuidar a nuestros discípulos. Y entonces Jesús empieza a decirles, si les doy puntadas para que se acuerden que dice Juan 17, cuando Jesús se presenta ante el Padre y le dice, no los saquen del mundo porque no son del mundo, pero guárdalos en tu palabra. Esa oración es de la de Juan 17. Y Jesús en esa oración nos enseñó que tanto tu llamado como tu equipo vienen de Dios. Nos enseñó que tenemos que ser personas de fe, que tenemos que ser fiel al mensaje que comunicamos, que oremos siempre por las personas que Dios nos ha dado, que mis sellos son mis discípulos, que yo debo vivir en la dimensión de lo sobrenatural, proteger a mis discípulos, dejar enseñanzas que perduren, ser diligente en la formación de discípulos, fortalecerlos en medio de la prueba y tener seguridad de que la conducta de mis discípulos, ellos están creciendo en santidad. Esto lo hizo Jesús con sus discípulos, nosotros tenemos que hacerlo con los nuestros. Esa es la clase número 6, perdón. Vamos a la clase número 7. ¿Hasta aquí vamos bien? Yo los veo. Mi Cari, que es un amor, me estiró la mano. Edith también, Sí, Leonardo. señora. Okay. Clase número 7 es cuáles son las herramientas prácticas para aprender a contestar preguntas difíciles. Siempre nos van a llegar preguntas donde uno dice, wow, ¿qué contesto aquí? Primera de Pedro 3:15 dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que los demande de la razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre, siempre, siempre nos van a salir con preguntas nada que ver. Siempre el enemigo va a traer personas que van a tratar de atacar nuestra fe. Nosotros tenemos que estar preparados, convencidos de lo que Dios nos ha dado, preparados para presentar defensa con tranquilidad, pero con reverencia, explicando por qué creemos y en qué creemos. Para eso tú tienes que estar bien fundamentado en la fe. Para eso tú tienes que estar seguro de lo que crees. Y la única manera es cuando tú estás en una relación con la iglesia, cuando tú tienes una relación con tu líder, cuando tú tienes una relación con la palabra, cuando tu devocional es coherente. Si tú tienes debilidad en alguna área,
algunas de las que estoy nombrando, va a ser difícil que tú puedas estar listo para presentar defensa de lo que nosotros sabemos en Dios. Amén. Ahí tenemos tarea en este tiempo. Amén. ¿Sí? Clase número 8. En la clase número 8 aprendimos cómo se tiene que predicar un buen sermón. ¿Cómo se tiene que qué? Predicar un buen sermón. Nosotros somos predicadores. Todo el tiempo somos predicadores. Y entonces en esa clase vimos 3 pilares, que no se lee nada lo que escribí en la imagen, ahí sí me perdonan, se me fueron las luces, no se lee nada, pero ya saben que son 3 pilares, ya te los digo cuáles son. Enfoque, filtro y público. Enfoque, filtro y público. Enfoque, filtro y público. Son los 3 pilares que tiene que tener todo sermón. Yo les voy a pasar la imagen, pero en esa imagen no se lee enfoque, filtro y público. ¿Y cuál es el enfoque? Mi charla siempre debe tener un único tema. Mi charla debe tener un único tema, debe tener objetivos. Debe tener un filtro y es qué quiero enseñar, cómo quiero enseñarles a qué voy. Y debe tener un público, ¿qué quiero decir? Tengo que definir el público al que voy. Entonces, si voy a un público letrado, pues yo les voy a traer un mensaje elaborado, bonito. Pero si tal vez no voy a un público letrado, sino más relajado, intelectualmente, pues yo me puedo relajar y dar una charla más relajada. Si es para niños, pues obviamente me voy a ir al lenguaje de los niños. Yo no puedo decirles en clase de niños, decirles, bueno, niños en célula. Yo les quiero hablar de la fe. El otro día yo tenía un problema en el trabajo, mi jefe me regañó y entonces yo no sabía cómo pasar las cuentas y cuando fui a pasar las cuentas me faltó dinero. Los niños no van a vivir en esa realidad, no es tu realidad. Yo tengo que darles un ejemplo de la realidad de los niños. Entonces yo voy a hablarles acerca de cosas que ellos viven. Es un problema que tuve con mi compañera de trabajo y mi compañera no me entendía y me miraba mal y yo no entendía por qué me miraba mal. Ese es el ejemplo que les sirve a ellos. Pero si yo estoy en una célula de negocios, gente de negocios, con gente que se mueve en las empresas, yo voy a dar ejemplos de la economía nacional. Yo lo tengo que hacer teniendo en cuenta mi público. Enfoque, filtro y público. ¿Estamos? ¿Cuáles son los 3 pilares de una célula? En esa clase también aprendimos. Enfoque, filtro y público. Señores, Enfoque, filtro y público. enfoque, filtro y público. En esa clase aprendimos algo que me impactó. Nosotros tenemos que dictar clase. Voy a embalarlo. Miren quién me trajo café, el hombre más hermoso del mundo. Hola, bendiciones. Chao. Me llegó él y se me olvidó todo. En esa clase aprendimos algo que se los dejo ahí. No hace parte de las preguntas, pero se los dejo ahí. En todas las predicaciones que tú des, tú debes dar charla para nuevos y charla para antiguos. Tú tienes que hablar siempre el mensaje de salvación. Y si tienes un mensaje más profundo para líderes, para formarlos, puedes hacerlo, pero tienes que recordar que siempre tienes que, en todo sermón, botar 2 mensajes, uno para los nuevos y otro para los antiguos. ¿Estamos? Clase número 9. La clase número 9, que es la última que vamos a ver hoy, es cuál es la diferencia entre el ministerio de la consejería y el consejo. Hablamos sobre cómo dar consejería la clase pasada, la clase del miércoles pasado. Entonces yo les decía la importancia de dar un buen consejo, pero tenemos que diferenciar primero la diferencia entre consejería y consejo. Consejo es una dirección que te pide cualquier persona. Te dicen, bueno, es que quiero saber, porque tengo que comprar una casa en el norte o en el sur. ¿Usted qué opina? La del norte vale esto y la del sur vale esto. Tienen tantos metros cuadrados y tú puedes dar un buen consejo. Te puedo decir, pues de pronto se valoriza más en este lado, tienes que mirar cuántos metros cuadrados, tienes que mirar que haya lugar para el colegio de los niños. Cualquier cantidad sin fin de cosas, el Espíritu Santo te puede dar para darle claridad a la persona sobre la decisión que debe tomar. Ese es un consejo, pero el ministerio de la consejería es algo más profundo, es algo que va más a nivel de pastoral, y es cuando tiene por ejemplo,
Viene una pareja que tiene la relación rota y empiezan un proceso para reconstruir su matrimonio. Eso es bien importante que tú tengas en cuenta que el consejo lo puede dar cualquier persona, pero el ministerio de la consejería es algo profundo y que muchas veces debe ser llevado al pastor, no todas las veces, pero algunas veces debe ser llevado al pastor. Entonces ya entendiste la diferencia entre consejería y ministerio de la consejería. Pero yo creo que tengas en cuenta algo, independientemente que tú estés dando un consejo o que Dios ya te esté llevando al ministerio de la consejería, tú tienes que saber que eso es algo serio. Muchas vidas se han dañado por mal consejo. Yo les contaba en la clase pasada un ejemplo de una amiga que siempre me impactó. Ella estuvo en la iglesia, se apartó por muchos años, es decir, como unos 8 años, donde ella se va con un señor que es casado, que le promete que se va a separar de su esposa, se va con un señor y que tienen un hijo. Y yo durante los 8 años fui amiga, yo le envié la declaración del pastor Castellanos y fui amiga de ella y escuché vez tras vez todo lo que le pasaba a ella y le daba consejos. No ministerio de consejería, porque ya estaba apartada, sino consejos de amiga, diciéndole, casado, no sigas enredándote, sal de esa vida, no sigas dejándote golpear, y cosas como esas que hacen los amigos, le daba consejos. Ella llega a la iglesia, ya finalmente un día regresa a la iglesia, ella regresa a mi célula y yo sigo con lo mismo. Y ya a nivel de ministerio de consejería, mira, eso no es, tienes que, señor casado, tienes que dejarlo, ya, es que ni siquiera es que él esté casado porque esté casado, sino porque él vivía con su esposa, o sea, y al rato vivía con ella, y volvía con ella, y volvía con su esposa, y no solamente ella, sino que tenía otra, el despelote. O sea, esa no es la vida que Dios tiene para ti. Pero otra líder de la iglesia, como ya había estado antes en la iglesia, ya consiguió otra líder, y empezó a asistir a la célula de la otra líder, y eso está bien, eso no tiene problema. Pero esa otra líder de la misión carismática, 144 de un pastor, además de todo, empezaron a ayunar juntas para que volviera ella con su compañero. Cuando ella me dijo eso, yo no supe qué más decirle, pues es su líder y ya, ni modo, pero dentro de mí yo decía, qué despachatez tan grande, como los líderes de la misión carismática internacional pueden dar dos consejos tan en reversa el uno del otro. Dos líderes dando dos consejos totalmente distintos. Le resumo la historia. Ella finalmente no se quedó ni aquí ni allá, se fue de la iglesia, está en otra iglesia, ok, está bien, pero pasaron años. Ella, por supuesto, dejó al Señor, ya está tratando de restaurar su vida, pero este señor le ha hecho tanto daño, a pesar de que estén incluso separados, y nunca se separó de la esposa, por supuesto, es un hombre casado. Y yo digo, Señor, ¿qué tanta sabiduría necesitamos para dar buenos consejos? Y para eso viene la segunda y última pregunta que vamos a contestar esta noche. 3 tips para dar buenos consejos. Asegúrate de escuchar y entender lo que necesita la otra persona. Yo tengo que escuchar. Tengo que aprender a escuchar lo que la persona quiere. Preguntarme para dar un buen consejo. Todos mis consejos deben tener un principio bíblico. Ahí vamos a lo que nos enseñó Aura. El consejo debe ir acompañado siempre de oración y tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos revele qué situación, qué cosas se presentan en la vida de la persona. El otro día yo estaba en una consejería con un muchacho, joven, bien, tranquilo, estábamos charlando y el Espíritu Santo me dice, bisexual. Y yo, ay, no le dije nada, me quedé callada. Medio oso, porque era un muchacho bien, era un hombre. Pero el Espíritu Santo me dijo bisexual. A la siguiente, yo estoy orando por eso. A la siguiente consejería, él me dijo, es que usted supiera todos los problemas que yo tengo. Yo le dije, el Espíritu Santo me mostró uno por lo menos. Y me dijo, ¿cuál? Le dije que yo no fui capaz de decir la palabra bisexual, me pesaba en el alma decir, me parecía muy fuerte. Y yo le dije que tú no solamente duermes con hombres, que solamente duermes con mujeres, sino con hombres. Y el muchacho hizo una cara de horror y me dijo, ¿qué más se mostró? No sé cómo salir de eso. El Espíritu Santo es el mejor compañero de toda consejería. Lo que pasa es que tenemos que pedir a Él que nos revele.
Es tan importante que el Espíritu Santo esté presente en todo consejo y en toda consejería. Pero para eso tienes que someterte, no tienes que creerte el non plus ultra para dar consejos. El otro día estaba con una discípula y ella estaba tomándose un café y mientras ella se agachó a echarle el azúcar, yo dentro de mí dije, Espíritu Santo, ¿qué le pregunto? Y el Espíritu Santo me dijo exactamente lo que tenía que preguntar. Pero si ya me quedo non plus ultra, yo creo que ya me sé las consejerías, que sé tanta Biblia, pues el Espíritu Santo le voy a dar pie al Espíritu Santo para que sea el que me ministre y me diga qué debo hablar. Eso es básicamente lo que hemos visto en estas 9 clases en Escuela de Líderes, la clase número 2. Yo les voy a pasar este resumito. Espero que lo entiendan. Es un mapa mental un poco desordenado, pero tiene todas las preguntas que tenemos para el cuestionario para que el miércoles ustedes todos saquen la mayor nota. ¿Amén? 2 anuncios importantes. Miércoles última clase y miércoles examen. El domingo viene el fruto de todo, vas a recibir el fruto de todo esto que hemos aprendido. Vamos a recibir una unción nueva. Mérito por haber recibido esta escuela de líderes. Vamos a ser ungidos. Estamos el domingo en la reunión y después de la reunión salimos 2:30 de la tarde, vamos a ser ungidos. Es nuestro premio. Este es el premio. Yo anhelo con todo mi corazón este domingo porque sé que viene algo para mi vida en la unción del aceite. El hecho de estar sentada todos los miércoles esperando el dar en mi clase y en su caso recibirla, tiene un premio. A los que no me han entregado tareas, entréguenmelas mañana. Mañana, no hay pleito, pero entreguen. Se les quiere, Edith, Georgina, Oscar, Vivi, Mari, Natalia, Carla y Félix, Viviana, Marce, Lady, Nicole, Janet, William y la esposita de William, Raúl, Blanca, John, Micaril y mi Auris. Gracias por este tiempo. Nos vemos el miércoles. Gracias, pastora. Mil gracias, Dios la bendiga. Hasta mañana, pastora, gracias. Bendiciones, gracias, muy Gracias. amable.